ahora la teoría atómica de Dalton, ¿vale? Bueno, pues a finales del siglo XVIII, el trabajo experimental de Lavoisier, que explicaba la naturaleza de la materia sobre la base de datos, o sea, una serie de mediciones que realizó en el laboratorio, pues terminó con 1000 años de alquimia. ¿Qué era la alquimia? Bueno, pues eso lo hemos explicado en primero de bachillerato. La alquimia era una protociencia, no se le puede llamar ciencia porque realmente no lo era. Mezclaba cosas como la filosofía, la búsqueda, por ejemplo, de la piedra filosofal, ¿eh? La búsqueda de esa piedra y de la transmutación del oro, es decir, que todo lo que se tocase se convirtiese en oro. También de la eterna juventud, ¿no? De la inmortalidad, la eterna juventud, imagínense, ¿no? Claro, es algo muy apetecible, ¿no? Para el ser humano, pues algo que toque la piedra, ¿eh? O cualquier cosa, ¿no? O cualquier cosa se convierta en oro y además consigamos la eterna juventud. Entonces, además mezclado con cosas de magia, entonces realmente no llega a la categoría de ciencia, pero sí que es verdad que es una protociencia que va a dar lugar, o tiene puntos en común con una química muy primitiva, porque usa sustancias químicas, se producen reacciones, pero ya digo que no llega a la categoría de ciencia. Y entonces Lavoisier, en 1789, que es el padre de la química moderna, pues publica el Tratado Elemental de Química, ¿vale? Y entonces en este Tratado Elemental de Química, pues donde hace un estudio de las masas de las sustancias que intervienen, pues detalló que hoy se dio cuenta de que en toda reacción química la masa que desaparece de reactivo es la misma, la masa que desaparece de reactivo es la misma que se forma de producto. Es decir, que la materia no desaparece, simplemente la masa que ha desaparecido de reactivo aparece luego en el otro lado de la reacción química en producto, ¿vale? Aparece en producto. Esto luego está en lo que se conoce como la ley de la conservación de la masa, la ley de la conservación de la masa. Bueno, hay que decir que Lavoisier luego fue guillotinado en la Revolución Francesa, fruto de la barbarie en fin, este hombre era un hombre moderado que además había trabajado en Hacienda, pero el final de este hombre pues fue muy trágico. Ya les digo que fruto de la barbarie de la Revolución Francesa, donde directamente se le guillotinó por haber estado trabajando antes para el ministerio. Alguien dijo que habían necesitado muchos siglos para que naciera una mente como la de Lavoisier, y esa cabeza, esa mente tan prodigiosa, pues terminó en un solo minuto. Bueno, entonces vamos a la ley, la primera de las leyes ponderales, porque así se llama, la ley de la conservación de la masa. La masa que desaparece de reactivo es la misma que se forma de producto. Esto luego, cuando se evolucione en el desarrollo tanto de la química como de la física, pues dará lugar a otros enunciados más amplios, y es que la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma, e incluso luego se comprueba que la materia se puede transformar en energía y viceversa. Entonces el enunciado más general al final sería que la materia ni se crea ni se destruye, y la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero bueno, nosotros nos vamos a quedar con este enunciado. La masa, porque para lo que nosotros vamos a trabajar y lo que nosotros vamos a ver en el laboratorio, pues nos vamos a quedar con este enunciado, que además fue el enunciado original. La masa que desaparece de reactivo es la misma que se forma de producto, es decir, que la masa se conserva en una reacción química. Muy bien. Bueno, pues entre 1794 y 1804, Proust comprobó que cuando dos sustancias se combinan entre sí para formar una tercera, pues la proporción de combinación en masa entre ellas siempre tiene el mismo valor, es decir, siempre se combinan en la misma proporción. Siempre se combinan en la misma proporción.
O sea, no se combinan de forma aleatoria, sino que se combinan siempre en la misma proporción, siempre que se vaya a formar el mismo compuesto. ¿De acuerdo? Bueno, como los elementos se combinan en una proporción constante, pues la composición de cada sustancia es fija, claro, porque lo hacen siempre en una misma proporción. Imagínense que tenemos, yo qué sé, pues una sustancia química, por ejemplo el zinc y el cloro, si se unen para formar pues un determinado compuesto, como el cloruro de zinc, pues siempre lo van a hacer en la misma proporción. Es decir, entonces la composición de cada sustancia es fija y el porcentaje en masa, tanto por ciento en masa que hay en ella de cada elemento, es lo que se conoce como su composición centesimal. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver un ejercicio resuelto relativamente fácil, que es ejercicio resuelto. Cuando el zinc se hace reaccionar con cloro, estado gaseoso, pero cloro, se forma cloruro de zinc. Es decir, que yo tengo el zinc por una parte y que reacciona con ¿quién? Con cloro. Es verdad que está en estado gaseoso, pero a mí para la masa no me interesa. Es un dato, bueno, que me indica que en esa condición de presión y temperatura el cloro está en estado gaseoso, pero bueno, lo que me interesa es que tengo zinc y cloro, y se unen para formar ¿quién? Cloruro de zinc. Bueno, pues me dice que si partimos de 1,48 gramos de zinc, que reacciona totalmente con exceso de cloro, ¿vale? Que reacciona con exceso de cloro, se obtienen 3,09 gramos de cloruro de zinc. Bueno, 3,09 gramos de cloruro de zinc. Y me pregunta, ¿qué cantidad de cloro se combinará exactamente con 2,96 gramos de zinc para formar cloruro de zinc? ¿Qué masa se habrá formado de dicho producto? Muy bien, pues vamos a resolver este ejercicio.